El día de hoy nos acompaña el doctor José Andrés Romero Tarzán, director general de la DIAN. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Yadis, a ti, a Rosemary y a todos por la invitación. Un saludo muy especial a todo el comité directivo de ACOPI. Creo que es muy importante resaltar la labor que hace esta agremiación, que no solamente, pues que es una agremiación que lleva muchísimos años ayudando sobre todo a los pequeños empresarios. Un saludo de agradecimiento especial a Rosemary Quintero, directora ejecutiva de ACOPI, a Osiris Meriño García, vicepresidenta, y a mis coequiperos de la DIAN que están participando de este evento, el doctor Mario Márquez, el doctor Julio Lamprea y el doctor Jorge Dodge. Además, un saludo a los directores seccionales que nos acompañan, a la doctora Nancy, eh, eh, a la doctora Nancy Patricia Holguín, y no sé si haya otros directores, pero pues un saludo muy especial para todos. Para mí es un gusto estar aquí haciendo la apertura de este importante evento. Yo quisiera tocar algunos temas. Lo primero es que pues en la DIAN estamos trabajando en todo el proceso de modernización para dar un mejor servicio a todos los contribuyentes, a todos los empresarios. Hemos hecho diferentes acuerdos con las diferentes entidades, asociaciones, cámaras de comercio, para poderles dar capacitación a los pequeños empresarios y poderles ayudar en el proceso de formalización. Creo que el discurso que se ha dado en todo este tema que hay alrededor de la importancia de ser formales, que están adelantando las cámaras de comercio, es que pues por nuestra parte también cuentan con unos regímenes especiales, que es el régimen simple de tributación del que les va a hablar el doctor Julio Lamprea, y el tema de factura electrónica, que es el primer paso para poder tener en un solo archivo todas las ventas que hay, todo lo que venden, todo lo que pagan, y poder llevar un control financiero de un negocio que muchas veces pues es un negocio pequeño, pero de todos modos poder llevar ese control y de manera transparente es muy importante. Como lo vamos a ver más adelante, tener esa formalidad, hacer parte del régimen simple, tener factura electrónica, le abre las puertas a los pequeños negocios de dejar de ser pequeños y de tener potencial de crecimiento. Hay muchas empresas medianas, pequeñas, grandes y pequeñas, pero no son micro, que como requisito para poder tomar créditos fiscales, para poder tener devoluciones automáticas, para fines de tomar los costos y deducciones, exigen que a quien le pagan tenga factura electrónica. Entonces es muy importante hacer todo este proceso de capacitación. Adicionalmente ahorita, pues con todos los créditos que hay, por ejemplo, como lo vamos a ver más adelante en los beneficios que se han reconocido con las políticas del gobierno en atención a la crisis del aislamiento y de la pandemia generada por el coronavirus, las personas que estén metidas o las empresas micros que estén inscritas en el régimen simple de tributación, adicionalmente tienen una cobertura adicional sobre los créditos. Es decir, que las microfinancieras les van a poder prestar mucho más fácil, más rápido, a menor costo, porque el gobierno colombiano va a tener una mayor cobertura de esos créditos. Entonces, el primer mensaje es que nosotros, pues obviamente en la DIAN hemos tenido una transformación. Uno de los pilares fundamentales es la cercanía al ciudadano, la cercanía a las pequeñas empresas, y obviamente es con las pequeñas empresas con los que la economía puede crecer, con lo que podemos empezar a generar más empleos. Fíjense que las pequeñas, las pymes, generan más del 80% del trabajo de los empleos del país. Y obviamente las pymes adicionalmente son las empresas que son más vulnerables ante la situación de la crisis. Por eso, en todas las medidas que hemos establecido como respuesta a la crisis generada por la pandemia, pues hemos tenido una especial atención y una especial consideración con las pequeñas, medianas y microempresas, porque pues creemos y somos unos convencidos de que debemos cuidar
a las empresas, debemos cuidar nuestra red empresarial, la economía del país. Esa red es la que genera los empleos del país y la que ayuda a que miles y millones de colombianos puedan llevar el pan a sus casas. Cuando vemos la cifra del día de ayer de un desempleo histórico de tasa de desempleo del 21.4%, uno dice, ojalá podamos tomar más y más medidas económicas que ayuden a que esos empleos se puedan recuperar, a que el esfuerzo de empresas que llevan 5, 10 años, 15 años, 30 años forjándose, no se pierda en esta crisis y no lleve a que esas empresas tengan que cerrar. Tenemos que rescatar a las empresas porque las empresas son las que nos dan el sustento, nos dan el empleo y adicionalmente, de una u otra forma, ya hablando como las funciones de la DIAN, nos garantizan el recaudo de la entidad y del país y la sostenibilidad fiscal en el mediano y en el largo plazo. Entonces, ese compromiso de la entidad lo hemos tenido, creemos que está cercano, está muy relacionado con ese elemento o esos valores nuevos de esta DIAN nueva de cercanía al ciudadano, de legitimidad, que es gobernar como autoridad, pero con legitimidad. Es decir, que como exigimos el cumplimiento de la ley en los momentos complicados, también somos capaces de entender que las empresas puedan tener momentos difíciles y a los que ponen la cara, a los que cumplen con sus obligaciones, a los que presentan las declaraciones y le piden a la DIAN la realización de acuerdos o facilidades de pago, les vamos a dar la mano para que puedan salir adelante en esta crisis. Nosotros, pues en términos generales, como se va a comentar más adelante, hemos tenido una serie de beneficios tributarios y de medidas que suman ya a la fecha, teniendo en cuenta que las devoluciones abreviadas ya van casi en 8 billones de pesos. En beneficios tributarios de medidas fiscales ya estamos sumando casi los 18 billones de pesos. Y obviamente esto es un gran esfuerzo fiscal, pero es un esfuerzo que se puede hacer muy dedicado, muy enfocado realmente en las empresas que más lo necesitan, en los sectores que más lo necesitan. Y de esta manera pues hemos logrado administrar de la mejor manera el dinero y los recursos del Estado para poder ayudar a que estas empresas puedan salir avantes en esta crisis que estamos viviendo. En el día de hoy, mis compañeros, el doctor Mario Márquez, que es el experto en el gerente de factura electrónica, les va a hablar un poco de todo el proceso de factura electrónica, cómo se pueden sacar la factura electrónica muy rápidamente, cómo se pueden hacer las gestiones a través de Internet, cuáles son las ventajas de tener factura electrónica y simplemente un mensaje. Yo creo que estos 3 meses y medio que hemos estado en aislamiento y que hemos estado trabajando desde nuestras casas, nos hemos dado cuenta que el futuro está en el tema electrónico. Nuestros hijos nos van a preguntar en el futuro, porque papá, en serio que existían facturas en papel, que tocaba ponerle un carbón y tenía que sacar 2 copias, una dársela al cliente, otra usted tenía que guardar la factura por 10 años, tenía que contratar un mensajero, tenía que pedir una resolución a la DIAN para imprimirla en la factura, y nos tocará responderle que sí, pero obviamente con el nuevo panorama de la modernidad que es la factura electrónica y que es una realidad que vino, que apareció y que llegó para quedarse. Mucha gente me dice, posponga la obligatoriedad de la factura electrónica. Yo creo que no, por el contrario, la factura electrónica facilita las operaciones económicas y le ayuda a los pequeños empresarios a organizar su negocio y a poder cumplir con la entrega de la factura de una forma muchísimo más sencilla. Entonces, creo que pues Mario les va a poder hablar de todo el proceso, de la importancia de la factura electrónica, de cómo van a poder adoptarla de la mejor manera. Después va a estar Julio Lamprea, que es el gerente del proyecto del régimen simple de tributación, un régimen que nace con la ley de financiamiento y se ratifica con la ley de crecimiento económico, que hoy en día tiene más de 16.000 inscritos, que adicionalmente cierran las inscripciones ahorita el 31 de julio, quiere decir que todavía hay posibilidades de que más personas se metan en el régimen simple de tributación. Julio pues tiene la tarea de contarles todos los beneficios que hay alrededor de este régimen, no solamente de simplicidad, porque con un solo impuesto se pueden, o una sola declaración se pueden pagar hasta 6 impuestos, sino adicionalmente porque la carga tributaria pues es fácil de liquidar, es un porcentaje de los ingresos brutos, pero cubre varios impuestos y adicionalmente cubre el pago de todas las obligaciones que se tienen que tener con los trabajadores formales. ¿Para qué? Para que las empresas que hoy en día tienen trabajadores informales no vean en la formalización de esos trabajadores un sobrecosto, sino que de alguna manera ese costo que le pagan por los aportes a pensiones lo puedan
acreditar contra el impuesto simple y no represente un mayor valor el formalizar a estas personas. Y con la formalización de la fuerza laboral lo que estamos haciendo es contribuyendo con el futuro de esas personas. Los estudios dicen que una persona que no es formal, que no tiene un trabajo formal, tiene muchas menos posibilidades de una persona con trabajo formal. Una persona con trabajo formal tiene 125% más de posibilidades que alguien informal de salir de la pobreza. Entonces, de esta manera, con el régimen simple de tributación, además de formalizarse, además de poder cumplir con las obligaciones tributarias de una manera sencilla, con un menor costo, usted va a estar ayudando a la formalización de los colombianos. De esta manera, pues nosotros queríamos compartir, yo quería hacer la apertura con todos los participantes en este evento para decirles que en la DIAN, en esta nueva DIAN, que no solamente es el cambio de logo, sino es una DIAN que está trabajando permanentemente en modernizarse, en invertir en tecnología, en cambiar las plataformas. Ustedes vieron que hace 2 semanas nos aprobaron en el COMPES el documento para la modernización de la DIAN, el Fondo DIAN para Colombia y la posibilidad del crédito de 250 millones de dólares para poder cambiar las plataformas de la DIAN y hacerlas muchísimo más sencillas, más modernas, más ágiles, adicionalmente que puedan prestar un mejor servicio a los colombianos, y en eso estamos trabajando todos los días. Todos los días la DIAN mejora, todos los días por semana sacamos 2 nuevas aplicaciones para simplificarle la vida a los colombianos y para tener una DIAN que realmente cambie, que se transforme, que tenga una imagen diferente, que tenga una imagen muchísimo más moderna, muchísimo más ágil, pero no solamente la imagen, sino que en la práctica los contribuyentes, los usuarios, realmente lo sientan. Obviamente uno le gustaría amanecer un día y de un momento a otro simplemente tener todo cambiado, pero esto es un proceso, pero venimos trabajando con conciencia, con esfuerzo todos los días, con total dedicación, con total vocación, con un equipo de trabajo increíble, y esperamos que esta DIAN, que hoy en día también tiene un objetivo supremo nuevo, que es una DIAN por una Colombia más honesta, siga contribuyendo con la transformación de la entidad, pero también contribuyendo con la transformación del país para poder elevar ese objetivo, ese valor supremo de la honestidad a todos los colombianos, no solamente a la DIAN, sino a los contribuyentes, los empresarios de todos los tamaños, porque somos conscientes y pensamos que solo con honestidad y transparencia vamos a poder lograr construir una Colombia muchísimo más emprendedora, muchísimo más grande, muchísimo más próspera, y en donde se pueda competir con legalidad y transparencia en los diferentes negocios y rubros de la economía. De esta manera, pues doy apertura a este evento. Según el programa, pues seguiría la doctora Rosemary. No sé si finalmente se pudo conectar o si no, le daríamos la palabra a Julio Ramprea para que, a Mario Márquez, que está de primero en el tema de factura económica, para que siga avanzando con la exposición. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor, por su intervención y por sus palabras para nuestros empresarios MIPYMES. Sí, efectivamente seguiría el doctor Mario Márquez, pero vamos a darle un pequeño pase a la doctora Nancy, que nos va a brindar también un saludo. Doctora Nancy. Bueno, muchas gracias. Un saludo muy especial a la doctora Rosemary Quintero, quien en alianza con la DIAN puede permitirnos el tener estos espacios. A mi jefe, el doctor José Andrés Romero, me alegra mucho verle. Al doctor Mario José Márquez, al doctor Julio Lamprea. De verdad que como equipo DIAN para nosotros es un orgullo poder estar aquí, poderles permitir compartir este conocimiento. Yo pienso que la administración tributaria devela y reafirma ese grado de transparencia con cada acercamiento que se tiene para dar a conocer la normativa vigente y los servicios que actualmente prestan. Sabemos que no es una situación, un momento fácil, pero sí queremos dejar el mensaje claro, es que la administración tributaria sigue trabajando, sigue haciendo lo que le corresponde por el país, aportando, construyendo día a día para hacer este país mucho mejor. A pesar de las adversidades, estamos aquí en Barranquilla diciéndole, cuentan con nosotros para construir una mejor ciudad, una mejor región y por supuesto un mejor país. Así es que no me quiero extender, sé que la doctora Rosemary también se encuentra justo ahí, ya ingresó. Doctora, de verdad, mil gracias. Hemos venido trabajando estos espacios y que considero son espacios que enriquecen
son unos mecanismos de facilitación que lo que buscarán siempre es el cumplimiento voluntario de nuestros obligados. Así es que mil gracias de verdad a todos y a los que nos escuchan. Esperamos sea un espacio enriquecedor para todos. Buenas tardes a todos. Un cordial saludo al doctor Romero, a Mario que nos acompaña, Julio Lamprea y Jorge, a los empresarios de manera especial y a sus equipos de colaboradores que están conectados, los directores y presidentes de las distintas seccionales de ACOPI, también un cordial saludo. Nosotros quisimos hacer este evento porque precisamente en los temas fiscales, así como los laborales, son de las estructuras más pesadas, difíciles y que muchas veces por un pequeño error, una pequeña omisión, hay situaciones complejas, pero también reconocer una DIAN a nivel nacional y muchos de los capítulos que siempre están dispuestos a colaborar al sector empresarial nacional. Sentimos a todas las diferentes áreas de la DIAN nacional, doctor Romero, que siempre están dispuestas a escuchar nuestras inquietudes y acompañarnos. Y con gran satisfacción recibo la información que compartió frente al tema simple, el beneficio de acceso a crédito, porque precisamente con esta pandemia de las principales afectaciones es la liquidez de las empresas. Cómo contar con la liquidez suficiente para poder cumplir con los compromisos fiscales, laborales, de mercado, atender toda una estructura empresarial no ha sido un tema fácil. A pesar de la reactivación gradual, muchas empresas todavía no se han reactivado. Y si miramos desde el punto de vista de desempleo, hay una gran concentración de esa tasa de desempleo concentrada en la microempresa, que de los 3 tamaños que ACOPI representa es la de mayor vulnerabilidad. Y sé que Julio es un convencido del simple, así como todo el equipo. Ahí aprovecho pues que dentro del programa de reactivación que ACOPI va a presentar, precisamente hay una de las propuestas que incluye el simple, pero no el simple visto desde el punto de vista fiscal solamente, sino un simple que pueda complementarse con un acompañamiento permanente que podemos incluso hacerlo gremio, doctor Romero, para desarrollar la estructura empresarial de esas microempresas que se acojan el simple. Porque si hay algo que ha identificado la pandemia precisamente es el grado de informalidad que existe en nuestro país en el tejido empresarial. Tener 1.600.000 empresas cuando de ellas solo 550.000 empresas pagan registro mercantil y pagan el PILA, eso le hace a uno entrar a un proceso de reflexión profunda de por qué no es más atractivo ser formal, porque hay muchos empresarios que se quedan dentro de la informalidad y cómo nosotros desde la institucionalidad pública y privada podemos apoyar a esa transformación gradual. Muchas gracias nuevamente, doctor Romero, y dispuestos a seguir trabajando en pro del fortalecimiento del mismo país, porque hoy más que nunca necesitamos ser conscientes de que los subsidios que estamos recibiendo de una u otra manera, precisamente por esa capacidad de respuesta, aunque tenga las limitaciones del país, pero que en un momento dado nosotros también como sector empresarial y como ciudadanos, que muy seguramente es lo que va a cambiarse en la probable reforma, en la segura reforma que va a venir, y que todos seamos conscientes realmente que es una apuesta que tenemos que hacer como país, pero todo tiene que estar en su justa proporción y seguir siendo un proceso que le hable y le llegue directamente al sector empresarial, que sea mucho más fácil. Y allí siempre los vamos a necesitar acompañándonos en el día a día. Muchas gracias. Cuentas con eso, Rosemary, y todos los afiliados. Para eso estamos, y la idea es que pues, este evento sea simplemente uno de los muchos acercamientos que podamos estar para ayudar a todos los afiliados, todos los microempresarios que nos están escuchando. Gracias. Bueno, continuamos con nuestro
webinar el doctor Mario Márquez, es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes con una maestría en finanzas, 12 años de experiencia como gerente financiero y SFO en liderazgo exitoso de organizaciones en etapas de crisis financieras. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo se Hola, muy encuentra? buenas tardes. Gracias por el espacio. Doctor José Andrés Romero, buenas tardes. A la doctora Rosemary, tiempo sin hablar con usted. La felicito por la labor que está haciendo, la veo muy activa últimamente en televisión y haciendo su papel de una manera muy exitosa. De nuevo, reitero la felicitación a mis coequiperos, a Julio, que vamos a hablar de régimen simple. Yo voy a hablar de factura de una vez porque el tiempo es corto y estos espacios de poderle hablar a los pequeños empresarios para nosotros son muy importantes. Ustedes saben que en la factura electrónica ya están las grandes empresas, lo que en la DIAN se llama los grandes contribuyentes. Y en lo que resta del 2020 es el momento de las medianas y de las pequeñas empresas que nos acompañen en este ecosistema de factura electrónica. Entonces voy a arrancar sin perder tiempo con mi presentación. Siempre arranco hablando de qué es la factura electrónica, porque digamos, sobre todo en los empresarios pequeños, me surgen a veces dudas que me hacen que me dicen que qué es la factura electrónica. Y muchas veces se puede pensar que la factura es tan solo a la factura de papel tomarle una foto y enviarla por correo, o enviarla por fax, o el mismo PDF y ya la convierte en una factura electrónica. Y la factura electrónica es mucho más que eso, es la modernización de la compañía. Las empresas están aprovechando que la factura electrónica es una obligación que la DIAN está colocando, sí, pero aprovechan para transformar su negocio de manera estratégica, revisar sus redes comerciales. Y es la evolución de la factura de papel, que toda esa información que hay ahí, que son las transacciones que hay en la venta de un bien o de la prestación de un servicio, se colocan de manera estructurada en un archivo. Y estructurado quiere decir que toda esa información que hay de los datos de quién es el comprador, quién es el vendedor, cuáles son los precios, cuáles son las cantidades, en dónde estoy vendiendo, qué calidades de productos son, cuáles son los impuestos, se colocan en un sitio específico de un archivo que pesa muy poco y que viaja a través del Internet. Entonces la factura logra conectar no solo a los empresarios con la administración tributaria, sino entre ellos para que la información fluya mucho más. Y eso genera una serie de ventajas que, como lo dijo el director hace un tiempo, casi que las empresas los países que hoy ya se han modernizado con factura electrónica, que son nuestros vecinos como Chile, México, Brasil, no consideran ni siquiera volver a la factura de papel. Es casi como el símil que dijo el director de volver a tener un celular sin datos o el famoso flecha que antes teníamos. Ahora es imposible salir de la casa sin tener un celular con datos. La factura electrónica es exactamente igual y comienza a ser ese documento que desmaterializa los documentos que hay en las áreas contables de las compañías. Desmaterializar quiere decir volverlos electrónicos. Todo eso que un contador estaba al lado del contador de información para causar una factura, empieza a volverse documentos electrónicos y el tiempo que la persona que apoya en la contabilidad en las compañías le dedica a meter esa información en un sistema contable, lo usa ahora para hacer análisis de la información y es una información que recibes en tiempo real, es una información que ya no tiene que esperarse que el contador se le entregue 15, 20 días después del cierre contable, sino que todos los días le va entregando unos datos de cómo va su negocio. Entonces el pequeño empresario empieza a entender que ya no, las cuentas ya no las tiene que llevar en un cuaderno o las tiene que llevar en un Excel muy sencillo, las puede llevar en un sistema que le apoya a llevar sus cuentas, sus clientes cuándo le deben de pagar, cómo van sus inventarios, a qué proveedores les tiene que pagar en qué momento, y toda esa información logra la factura electrónica generársela todos los días a los empresarios para que puedan tomar decisiones. Hoy en día, como lo expresó muy bien el director, la factura se está volviendo un acto de Estado. Más que control, obviamente el control es el principal insumo de la factura electrónica porque la administración tributaria va a tener la información de todos los contribuyentes en tiempo real. Genera transparencia porque la información con acuerdos que se van a empezar a realizar, se va a empezar a compartir y empezar a entender cómo es que se están moviendo los sectores.
Y esa información el gobierno la está tomando para toma de decisiones. Está mirando cómo se está moviendo cada uno de los sectores en las diferentes regiones del país con información en tiempo real que antes no estábamos acostumbrados. Antes teníamos que esperar un tiempo para poder analizar esa información, para poder dar unas conclusiones, ahora que casi todos los días podemos estar viendo cómo se está moviendo la economía. La factura electrónica aumenta el recaudo vía la formalización. Una de las herramientas más importantes de la formalización se las va a explicar el doctor Julio ahora más tarde, que es el régimen simple. Pero digamos, la factura electrónica hace que les dé una herramienta adicional que más que una obligación es un servicio o un producto que les funciona y que ven que la formalización es fácil y que la formalización les genera beneficios porque pueden entrar a nuevas fuentes de crédito, van a poder entrar próximamente a poder financiar esas facturas en el factoring electrónico. Entonces aumenta la formalización el hecho que el Estado está generando productos que beneficia a los contribuyentes. Obviamente mejora la relación entre el cliente y el proveedor. Para el cliente es una tranquilidad saber que una factura ha sido validada por la DIAN. Su cartera está más segura, es una factura que viene firmada. Para el proveedor también es mucho más seguro saber que su cliente le va a entregar a tiempo su mercancía o la prestación de su servicio. También facilita los trámites con el Estado, como dijo el director ahora, ya en el tema de devoluciones abreviadas se está llegando casi a los 8 billones en devoluciones en un tiempo, digamos, récord para la DIAN. Y eso se ha debido a que el sistema de factura electrónica está conectado con el de devoluciones automáticas y para los funcionarios de devoluciones es más fácil verificar esa información. Y lo que viene en el futuro, una vez se implemente la factura, es eso, tener mejores productos basados en la información que la factura está proporcionándole a la misma administración tributaria. Las redes comerciales se transforman básicamente vía la información. Cuando los empresarios pequeños empiezan a ver cómo a través de grafiquitas y pueden ver cómo es el día a día y cómo se comportan sus productos de una manera amena y una manera entretenida de cómo está su negocio, eso empieza a mejorar su rentabilidad de los negocios sin darse cuenta. Para la empresa en general nos hemos dado cuenta desde que salió la resolución 42, que es la resolución que tiene los plazos del calendario de masificación para lo que resta del 2020, y tiene todo el tema de cómo va a funcionar la factura electrónica en los próximos años en Colombia de una manera de cartilla, detallada, en donde se explican los principales conceptos. Nos hemos dado cuenta que han entrado casi 30.000 facturadores más a nuestro sistema de facturación y que la implementación la han hecho en tiempos de pandemia o que nos acompaña este COVID-19 y la han hecho en la casa o en las oficinas a los que ya están yendo a las oficinas. Es una implementación totalmente virtual en donde los proveedores tecnológicos nos han ayudado a conectar a los clientes más grandes a través de soluciones virtuales para que puedan implementar la factura, y la solución gratuita, que ustedes saben que es una solución que viene madurando, que cada vez está prestando mejores servicios, que es más rápida, que se implementa en 2 sentadas de 2 horas cada una. Es una solución totalmente web, es una solución que ya vamos en casi 20.000 facturadores usándola y está funcionando muy bien. Entre los otros beneficios que ustedes ya conocen es el ahorro de papel, los costos de mensajería, pero donde más importante les diría yo que hay un ahorro es en el tema de la eficiencia operativa. Digamos, los sistemas de facturación se caracterizan dependiendo en la industria en donde se pueden ubicar. Digamos, la factura electrónica está más alineada hacia la industria, entonces está ahí toda la industria de alimentos, de textiles, toda la industria que hoy está, digamos, en plena producción, que no está tan afectada por la pandemia, están utilizando la factura electrónica sin problema. Está el comercio, pero el comercio por mayor. La educación, todo el tema de la salud que entra a partir de agosto, la educación que reemplaza su documento equivalente entra a partir de septiembre. Hay otro documento que es el documento POS, que también lo hemos reemplazado con una evolución del POS que en el futuro será el nuevo POS, que es el consumidor final, que es una factura electrónica, pero que en vez de tener identificado al contribuyente tiene 12 veces el 2. ¿Eso para qué se creó ese producto? Para que las empresas no tengan que tener 2 sistemas, un sistema de factura y un sistema POS, para que puedan evolucionar también tecnológicamente. No quiere decir que el POS vaya a dejar de existir, va a seguir siendo un documento equivalente, con la única diferencia que a partir del 1 de noviembre, como lo dijo el decreto 358,
va a ser un documento equivalente que va a ser no va a dejar de ser deducible de costos y gastos para los clientes de los cuales están emitiendo el POS. ¿Dónde se utiliza este documento? En el comercio al por menor, en los restaurantes, en las comidas rápidas, en todas las IAs, peluquerías, carnicerías, papelerías, ventas de internet, son las que más usan este tipo de negocio, y las ventas de internet y los parqueaderos. Los documentos equivalentes que quedan además del POS son los que a junio del 2021, según el decreto, se van a convertir en documentos equivalentes electrónicos, que si ustedes ven el listado, la mayoría ya son electrónicos, entonces ese tránsito va a ser más sencillo y vamos a tener a final del otro año un ecosistema en donde todos los ingresos y los costos de las compañías van a estar siendo reportados a la Administración Tributaria de forma electrónica, y con eso se va a lograr el ecosistema completo de la factura electrónica. La estructura de la factura, como quedó definida en la resolución 0042, es básicamente la definición de validación previa. Toda esta información que yo les estoy compartiendo la pueden ver de una manera detallada y amena en el micrositio de factura electrónica. Ustedes en Google escriben factura electrónica DIAN y muy seguramente vamos a salir de primeras. Y entran al micrositio de factura. Ahí encuentran la resolución y el decreto, que son las que tienen este camino pavimentado para la facturación electrónica en Colombia, que la recomendación es que se la lean, es un documento bastante completo, pero también tienen cartillas, presentaciones, tienen videos, tienen información amena que les va a permitir entender de una manera sencilla y detallada que este tema de la factura electrónica es fácil de acceder a ella y que lo pueden implementar en un tiempo muy corto. Este tema de la validación previa es básicamente que la DIAN va a validar las facturas antes de que el vendedor se la entregue al comprador. Entonces la DIAN está en la mitad haciendo el tema de la validación de las facturas. Eso le genera unos enormes retos a la administración tributaria de tener una plataforma que valide las facturas en la mitad, en el comercio, porque si no funciona, el comercio se para. Y la verdad es que tenemos una plataforma de la cual nos tenemos que sentir orgullosos, porque ya llevamos un año recibiendo facturas electrónicas, hemos llegado a 4 millones de facturas en un día, como fue en los pasados 3 días sin IVA, y la plataforma no fue el tema de ese día. La plataforma funcionó muy bien y ha venido funcionando bien y espera terminar el año con la recepción de casi 6 millones de facturas promedio diarias al sistema de la administración tributaria. Entonces, el proceso está explicado ahí, es un proceso en el cual la factura se genera a través del sistema contable o la solución gratuita, se le transmite a la DIAN a través del internet, la DIAN hace la validación en un tiempo muy corto. Después que tiene esa información, el facturador electrónico expide la factura a su comprador y el comprador entra en el proceso para mí más importante, que es el proceso de recepción. Ahí es donde realmente se ve la calidad de la información que está recibiendo, porque no está recibiendo un papel, no está recibiendo un PDF, sino está recibiendo un XML, que es un archivo estructurado, en donde con esa información puede directamente causar o incluir esa factura en su sistema contable, y eso lo hacen los computadores. Y adicionalmente la información que hay en ese archivo le puede dar respuestas a su proveedor, de si la factura la acepta o la rechaza o la acusa o la recibe, y todo lo hacen computadores en tiempo real. Por eso es que ahí es donde se ve realmente la riqueza que tiene este sistema de factura electrónica. Por eso yo quiero insistir en esta diapositiva para todos los contribuyentes, es la definición de interoperabilidad. Colombia definió que la interoperabilidad se haga a través del correo electrónico. Entonces, cuando todos los facturadores electrónicos estén en su proceso de habilitación, es decir, cuando hayan decidido si coger un proveedor o hacerlo directo a través de la solución gratuita, seleccionan un correo de recepción de facturas. Y ese correo de recepción es muy importante, porque en ese correo van a recibir las facturas electrónicas. Ese correo no debería ser el del gerente o el del contador o el de algún familiar cercano de la compañía, sino debería ser un correo de recepción, porque en ese correo van a llegar los XMLs y su proveedor de recepción es el que va a tomar esa información y brindar las ventajas que tiene la factura electrónica. Entonces yo les recomiendo que entren al módulo de habilitación, actualicen su correo electrónico, porque ese correo además es disponible, lo van a poder ver en la página web de la DIAN en un sitio muy especial. Hoy precisamente vamos a hacer un Facebook Live en la tarde, donde le vamos a dedicar mucho tiempo a la recepción, vamos a hablar casi 1 hora de este tema, para los que estén interesados en profundizar en esto.
Y en este correo de recepción es en donde se van a recibir las facturas. Por eso la importancia que le damos al tema de la interoperabilidad. Cuando las empresas deciden entrar al proceso de factura electrónica, tienen que tomar 3 decisiones. Si debo facturar o no, que la verdad es que la mayoría deben de facturar. ¿Cuándo debo facturar? Que está acompañado de un calendario de masificación. ¿Y cómo debo facturar? La respuesta es una respuesta, digamos, una decisión tecnológica, tributaria o de negocio, porque sí hay una decisión. Y termina en una decisión económica, porque la solución gratuita les va a dar una solución gratuita la mayoría de las veces, pero algunas veces hay que hacer una inversión cuando deciden hacerlo a través de un proveedor tecnológico. Ese costo, dada la competencia, ha bajado enormemente. Y cuando toca tomarlo, por los ahorros que hay, porque ya no está en papel, sino está electrónico y por la eficiencia, la inversión se recupera en meses, en un tiempo muy corto. Entonces, ¿quiénes deben facturar? Cuando uno mira esta diapositiva, realmente uno se da cuenta que son todas las compañías que al 1 de noviembre van a estar facturando. Las personas jurídicas, con eso ya le estoy hablando de todas las empresas. Los que entran en el régimen simple tienen 2 meses para entrar. Y las personas naturales que están por encima de ventas al año anterior de 3.500 VTs. Esos son más o menos, en promedio mensual, 10 millones y medio de pesos deberán estar en el sistema de factura electrónica. Pero si usted me pregunta quiénes deben entrar o no, la verdad es que deberían entrar todos, porque esto es una ola de la cual ya nadie va a poder escapar, que es una modernidad que les está dando la situación, que ya no es una opción de decir que no vamos a entrar en factura electrónica en Colombia. El calendario lo pueden ver en detalle en la resolución 42. Hay un aplicativo dentro del micrositio de factura, un Excel que pueden bajar y pueden colocar el código SIU o buscarse por actividad económica y se encuentran. En este sitio, ustedes van a poder encontrar el calendario. El calendario son 3 calendarios. El primero, que está por actividad económica, en donde la mayoría de las pymes se van a encontrar, en donde buscan en el código SIU, en su root, buscan el código SIU, buscan los 2 o 3 primeros números, la mayoría de los 2 primeros de su actividad principal, y ahí se van a encontrar. Están todos los sectores económicos que van a entrar, empezaron a entrar desde el 15 de junio hasta el 1 de noviembre, van a entrar todos los sectores económicos. Para los otros sectores, como el régimen simple, los grandes contribuyentes ya entraron, van a entrar los calendarios especiales también en el segundo calendario. El 1 de octubre van a entrar las empresas de servicios públicos, las empresas del Estado, los de seguro, las notarías, las universidades, los colegios van a entrar a partir del 1 de octubre. Entonces ya les hablé cuáles son los dos, el marco normativo, el decreto 358, la resolución 42, ahí habla de los sistemas de facturación, que van a ser la factura electrónica, el documento de papel cuando están en contingencia y los documentos equivalentes donde está el POS. Está todo el tema del marco del registro de las facturas que estamos trabajando para implementarlo, el correo de recepción que vamos a hablar esta tarde en el Facebook Live, todo el tema de consumidor final, cómo los sectores y los gremios deben solicitarle la información a la DIAN para incluir información y algunos temas técnicos adicionales. Lo importante cuando estén haciendo el proceso de factura electrónica es que tengan al final de las pruebas y de hacer toda la habilitación en el RUT la responsabilidad 52. Ustedes van a tener esa responsabilidad como uno de los números que tiene su RUT. ¿Por qué tan importante? Porque eso es lo que le van a pedir sus compradores a las pymes. Cuando una pyme le vende a una compañía y esa pyme no está en factura electrónica, pues la gran compañía no va a poder deducir ese costo de esa factura. Entonces esa gran compañía va a preferir comprarle a una que sí está en factura electrónica, porque ese costo no lo va a poder deducir. Entonces el ecosistema por eso se cierra cuando todas las compañías entran. Y la manera en que las grandes compañías verifican que usted está en factura electrónica es solicitándole el RUT y verificando que tenga la responsabilidad 52, que termina con todo el proceso de habilitación. Entrar a la facturación gratuita, pues es un proceso muy sencillo. No es tampoco tan sencillo como ir a la papelería y comprar un talonario y empezar a facturar. Pero sí es un proceso sencillo, son 2 sentadas. La primera solicitan un certificado digital, que hoy en día se está demorando horas, algunos de un día para otro, pero ya estamos llegando a horas. Con ese certificado digital usted comienza a hacer las pruebas, debe solicitar unos rangos de numeración, asociar esos prefijos,
Y después de que sucede todo esto, colocan la fecha en la cual inicia a facturar y ese día la resolución, el sistema le coloca la responsabilidad 52 en el RUT. Es un proceso realmente sencillo. Para terminar, yo solo quería decirles que la factura ya es una realidad en Colombia. La semana pasada superamos los 130.000 facturadores habilitados, hay más de 80.000 haciendo pruebas. Como les comenté, las empresas grandes ya están todas. En promedio estamos en cerca de 2,5 millones de facturas diarias. Tenemos una solución que garantiza la gratuidad y esperamos que en el 2020 todos los facturadores estén en el calendario de masificación. Algunos mitos y realidades que es importante, pues como que ustedes tengan esta información. Nos dicen que la factura electrónica es costosa. La respuesta a eso, a ese mito, es la solución gratuita. La solución gratuita es, como su nombre lo dice, de gratuidad total, incluido su certificado digital y las renovaciones que haya de ese certificado digital. Cuando requiera una implementación un poco más estructurada, seguramente va a tener que ir a un proveedor, pero los ahorros versus esa implementación hace que se recupere en muy corto tiempo. También nos dicen que nuestro servicio es limitado, de la gratuita. No es limitado, es limitado, ilimitado en productos, clientes y productos. ¿Qué pasa si la DIAN se cae o no? Ese también mito ya lo hemos derrumbado porque llevamos un sistema muy estable. ¿Cómo hacemos para facturar en los sitios donde no hay internet? También está solucionado. El ejemplo son las empresas de alimentos y de bebidas. ¿Cómo están hoy facturando en todas las tiendas del país con un sistema de facturación en donde no hay internet? Facturan por contingencia o logran facturar y cuando se conectan a la red móvil o a la red a la que llegan, transmiten las facturas y tienen hasta 48 horas. El tema de las validaciones hoy ya no es una preocupación, estamos validando cerca de 800 validaciones en tiempo real de la factura. Y también nos decían que hay personas que no se quieren identificar. Si no se quieren identificar, esa factura no es deducible, pero por eso utiliza el sistema POS y también utiliza el factura electrónica consumidor final. Pero sin duda la idea es que las empresas que compren se identifiquen para nosotros poder aumentar la formalidad en el país. Con eso termino y les agradezco, doctora Rosemary, de nuevo este espacio que nos brinda para hablarle a todos sus empresarios. Muchísimas gracias, doctor Márquez. Tenemos una consulta, una duda de un empresario. Él dice que si el señor Edgar pregunta que tiene un problema pues para realizar la facturación electrónica a partir del día de hoy, porque el sistema de información que tiene para eso no está funcionando en el momento. Que cuando realice los ajustes de funcionamiento sería a partir del lunes de la otra semana. Entonces, que si podría realizar remisiones hasta el día lunes mientras se le da la solución a la facturación electrónica. Pues la respuesta que le doy es el daño que le está haciendo es a sus clientes, porque su cliente le va a pedir factura electrónica. Y si usted le vende a él sin factura electrónica, pues su cliente no va a poder deducir dicho costo. Pues además de las implicaciones que tiene de no facturar, porque si usted ya está obligado a facturar, hay unas implicaciones que es mejor no tocar en este momento. Pero sí lo mejor que es implementar lo antes posible el sistema de factura para que sus clientes no se vean afectados. Muchísimas gracias, doctor Márquez, por su intervención y por sus palabras a nuestros MIPYMES. Bueno, continuamos con nuestro webinar. Nos va a hablar el doctor Julio Fernando Lamprea. Él es abogado de la Universidad del Externado de Colombia, especialista en Derecho Comercial de la Universidad del Rosario, experto en Derecho Comercial, Costumbre Mercantil, Derecho Societario, Gobierno Corporativo y Práctica Comercial. Además, con una gran experiencia en Derecho Público, específicamente en los procesos de selección de contratista. Muy buenas tardes, doctor Lamprea. ¿Cómo se encuentra en el día de hoy? Buenas tardes, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por esta invitación que nos hacen. A la doctora Rosemary Quintero un especial saludo y agradecerle por abrir este espacio, al igual que a la mesa directiva de ACOPI, a la doctora Nancy Patricia Holguín, a nuestro director, el doctor Jorge Andrés Romero, y a José Andrés Romero, y al doctor Mario Márquez un saludo
A todas las personas que nos están acompañando en este momento y conectados, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar pendientes y esperamos que este corto tiempo que tenemos pueda ser de provecho para ustedes. El director, cuando hizo las palabras de instalación de este espacio, pues nos dio puntos importantes del régimen simple de tributación que reafirmó luego la doctora Rosemary, en el sentido de que era un mecanismo especialmente creado para la formalización y para disminuir en todo caso cargas a los contribuyentes en general, especialmente a esos que están creciendo. Hoy les voy a hablar rápidamente de qué es el régimen simple de tributación y acá lo único que me queda por decir es que para que tengan absolutamente claro y para que sea muy sencillo para ustedes, el régimen simple de tributación es un mecanismo de pago de impuestos, no es un impuesto nuevo, no es un impuesto como tal, y ese nuevo mecanismo de pago de impuestos lo que hace es sustituir el impuesto sobre la renta, es decir, quien opte por el régimen simple de tributación, porque es un sistema optativo de tributación, no va a ser más contribuyente del impuesto sobre la renta, no va a tener las obligaciones inherentes al impuesto sobre la renta, sino que va a pagar su renta, porque va a seguir pagando la renta a través de algo que se llama el impuesto unificado, que también se va a pagar por medio de este pago, por este mecanismo de pago de impuestos. Además, este mecanismo de pago de impuestos integra otros impuestos. Cuando hablamos de integración de otros impuestos, para que usted lo tenga claro, lo que dice es esos impuestos que el comerciante o que el empresario podría ser responsable para facilitarle la vida, para disminuir los costos de transacción, para que no tenga que hacer tanta vuelta, para que no tenga que diligenciar tanto formulario, le voy a hacer la vida fácil, le dice el contribuyente de la ley, y le voy a solicitar que la pague a través de un solo formulario, que es el del régimen simple de tributación. ¿Cuáles son esos impuestos que se pueden pagar entonces a través del régimen simple de tributación? El impuesto de industria y comercio, avisos y tableros y sobretasa bomberil, que son impuestos municipales, es decir, usted ya no va a tener que ir a cada uno de los municipios donde desarrolla las actividades para ir a pagar a cada uno de ellos el ICA, sino que a través del régimen simple lo va a pagar en un solo formulario y la nación se va a encargar de distribuir muy rápidamente los recursos a los municipios. De esa manera, usted se va a quitar una carga impresionante. Piense que usted está desarrollando una actividad en Barranquilla, pero también presta un servicio en Cartagena. Tiene que ir a pagarle el impuesto de industria y comercio hasta Cartagena también, con todos los costos que eso implica. En el régimen simple eso se acaba. También para los que tienen restaurantes y tienen que pagar el impuesto nacional al consumo por expendio de alimentos y bebidas, o tienen bares también, para poder pagar ese impuesto a través del régimen simple de tributación. Y finalmente también el impuesto a las ventas, el IVA. Y en el IVA es muy importante que sepan que hay la integración de este impuesto en el régimen simple de tributación. Tiene dos aspectos fundamentales, y es que le cambia la periodicidad. Usted ya no va a declarar su IVA bimestral o cuatrimestralmente, usted va a declarar su IVA anualmente, sin perjuicio de que bimestralmente tenga que ir anticipando el pago del impuesto. Y hay otro punto importantísimo, ya que hoy estamos hablando de formalización para pequeños empresarios. Uno de los sectores más informales del país son las tiendas pequeñas, las peluquerías, es decir, la tienda al barrio y la peluquería. Estos sectores lo que hacen normalmente es decir, no me formalizo porque si me formalizo voy a poder ser responsable del impuesto sobre las ventas. Es decir, cuando venden más de 120 millones de pesos, 3.500 VTs en el año, se vuelven responsables del impuesto sobre las ventas y lo que hacen estos establecimientos es decir, prefiero dividir mi ingreso, prefiero no formalizarme, prefiero mantenerlo oculto, porque si no me voy a volver responsable del impuesto sobre las ventas. En el régimen simple de tributación, y esto lo que hace es quitar una barrera muy importante para la formalización, le dice a los empresarios que solamente realicen una actividad de tienda pequeña o una peluquería, que vendan lo que vendan, solo por el hecho de estar en el régimen simple de tributación, no van a ser más responsables del impuesto sobre las ventas. En los próximos días ustedes van a ver en las redes sociales de la DIAN testimonios de empresarios, por ejemplo, un testimonio de un empresario que tiene una peluquería que decidió formalizarse con el régimen simple de tributación porque no iba a ser más responsable del IVA. Y no solo decidió formalizarse él, decidió formalizar a los empleados, que es un problema que nos planteó la doctora Rosemary y que resulta ser fundamental en el tema de las pequeñas empresas. Entonces, para el régimen simple de tributación tenemos este gran beneficio para quien realice tiendas pequeñas, minimercados, micromercados y peluquerías. Es importante también que veamos cuáles fueron las razones de la creación del régimen simple de tributación, y es que acerca de esas del régimen simple se han dicho muchas mentiras, y es que el régimen simple pretende cobrar más impuestos, que el régimen simple de tributación lo que pretende es quitar los ingresos a los municipios, que lo que pretende es coger a los contribuyentes, meterlos en una lista y luego quién sabe qué hacerles. Nada de eso. El régimen simple de tributación fue creado en primer lugar, como lo hemos mencionado en esta tarde,
para impulsar la formalización laboral y empresarial en Colombia. Y es que ustedes saben que la informalidad en Colombia resulta ser un problema muy grave que se ha puesto de relieve en estos tiempos de pandemia. Y es que por cuenta de la informalidad laboral, el Estado no solamente está dejando de recibir importantes recursos, sino que también ustedes como empresarios están dejando de recibir importantes beneficios. O solamente piense en el subsidio de la nómina que sacó el gobierno recientemente. ¿Para quién era el subsidio de la nómina? Para los empresarios formales. Si usted está en la informalidad, no puede acceder a ese beneficio. Ya mencionó el doctor José Andrés también el beneficio sobre los créditos de las microfinanzas. La circular 022 del Fondo Nacional de Garantías estableció que si usted era un empresario formal, le iba a garantizar o le iba a pagar la comisión de ese crédito en el 100%, un beneficio de la formalidad. Pero si usted es un empresario informal, solo le van a garantizar el 75%. ¿Qué quiere decir eso? Que le van a prestar menos plata. En segundo lugar, o le va a costar más ese crédito si usted es informal. Pero en segundo lugar, también esa circular del Fondo Nacional de Garantías establece una garantía para ese crédito, que si usted es formal, tiene una garantía del 75%. Si usted es informal, tiene una garantía del 60%. Es decir, menos plata le van a prestar. Estamos empezando a ver que los beneficios se van a empezar a dar a formalización. De manera que usted debería tener la posibilidad de formalizarse. El régimen simple de tributación lo que le trae son medidas contra las excusas para formalizarse, porque le permite formalizar a un menos costo a sus empleados, pero también a usted le permite formalizarse a un menos costo porque va a pagar menos impuestos. Y además, el régimen simple de tributación fue creado para simplificar y facilitar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y para reducir las cargas formales y sustanciales que usted tiene, en la medida que lo hace con un solo formulario, en la medida que no tiene que ir a todas las ciudades donde presta servicios, y de esa manera usted va a poder recibir los beneficios del régimen simple de tributación, de los que voy a hablarle en este momento. Y nosotros hemos enfocado, o nosotros creemos que el régimen simple de tributación se constituye en una herramienta muy importante para los empresarios en estos tiempos en los que están atravesando por una crisis, o que estamos atravesando por una crisis como país, no solo como país, como humanidad. Y el régimen simple de tributación, creemos nosotros, se constituye en una herramienta muy importante para estos tiempos. Y le voy a decir por qué. Número uno, porque le va a generar menos costos transaccionales, en la medida que es muy fácil liquidar el impuesto, ya hemos hablado de eso, pero usted lo va a liquidar muy fácilmente. En segundo lugar, muchas personas le han pedido al Estado, al gobierno, que elimine las retenciones en la fuente. Seguramente algunos gremios como Acopia han realizado esta solicitud. El gobierno nacional dice, no puedo eliminar las retenciones en la fuente porque esa es la caja con la que cuento, la caja con la que voy a comprar los ventiladores, la caja con la que voy a pagar los mercados, la caja con la que voy a dar los subsidios, la caja que voy a reservar para poder garantizar los créditos que voy a garantizar. Sin embargo, para los del régimen simple de tributación esto no es un problema, porque si usted, señor empresario, está en el régimen simple de tributación, usted va a tener mayor flujo de caja porque no va a tener retenciones en la fuente a título de renta ni a título de ICA. Sí va a tener retenciones en la fuente de IVA y va a tener que realizarle retenciones en la fuente de sus empleados, pero no va a tener retenciones en la fuente a título de renta ni a título de ICA. Si hoy usted está en el régimen simple de tributación y factura 10 millones de pesos, le van a pagar 10 millones de pesos. Si estuviera fuera del régimen simple de tributación, ¿cuánto le van a pagar? Probablemente, si es un servicio, 8.900.000. ¿Por qué? Porque le van a retener el 11%. Eso le da flujo de caja muy importante para estos tiempos de coronavirus, para estos tiempos de retos que tenemos como colombianos. Además, tenemos unas tarifas muy, muy bajas que dependiendo la actividad y dependiendo el nivel de ingresos van entre el 1.8% y el 14.5%. En estos tiempos también es muy, muy importante poder preservar el empleo. Ese empleo se preserva a través del régimen simple o se genera a través del régimen simple. ¿Por qué? Porque es más barato contratar personal si usted se encuentra en el régimen simple de tributación. Y le voy a decir por qué. Si usted está en el régimen simple de tributación, o más bien, si usted tiene que contratar un empleado, perdóneme, si usted contrata un empleado, tiene que pagarle, además de la nómina y las prestaciones, tiene que pagarle salud, pensión, ARL, caja de compensación y CBF y SENA, ¿verdad? Si usted está en el régimen simple de tributación, usted va y paga la pensión, vamos a hablar de pensión, va y paga la pensión.
Sin embargo, todo lo que usted le pague de pensión a su trabajador, se lo vamos a descontar en la liquidación del régimen simple de tributación completamente. Ese 12% que usted le pagó a su trabajador, se lo vamos a descontar del régimen simple de tributación. Es decir, prácticamente le estamos subsidiando las pensiones de sus trabajadores. Número uno, ese beneficio, ese primer beneficio en cuanto a costos de contratación, no tiene ninguna limitación en cuanto a personal. Usted puede tener 20 empleados, 30 empleados, un empleado, o de repente no tener empleados. Lo importante es que si usted hace un pago a pensión, le vamos a descontar todo. Segundo ítem que hace que le salga más barato contratar personal si usted está en el régimen simple de tributación. Si usted está en el régimen simple de tributación y es una persona jurídica que tiene al menos un empleado o una persona natural que tiene al menos 2 empleados y en ambos casos no ganan más de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, usted no va a estar, o más bien va a estar exonerado del pago a salud, a SENA y a ICBF. Es decir, ese 8.5% que usted paga a salud de sus empleados, usted no lo va a pagar si está en el régimen simple y cumple con las 2 condiciones que les acabo de mencionar. Más barato contratar personal si usted está en el régimen simple de tributación, tan importante en este tiempo. Siguiente beneficio, vamos a incentivar la bancarización, importantísimo en estos tiempos. Ya Mario les decía lo importante de la facturación electrónica y demás, pero piense por un momento cómo se están haciendo los negocios. Aún los microempresarios que pensaban no estar preparados para este tiempo, les tocó salir a vender por Instagram, por Facebook, por sus páginas web, recibir pagos, tal vez por datáfonos si estaban un poco más sofisticados, o por una transferencia de cuenta a cuenta, o por un DaviPlata, o por un Nequi, o por un BBVA móvil, por cualquiera de estas aplicaciones que permiten pagar electrónicamente, porque hoy la gente está pensando o está prefiriendo pagar electrónicamente. ¿Por qué? Porque le da susto recibir efectivo. A mí en lo personal, cuando recibo un billete, como que me prefiero meterlo por allá en una bolsa aparte y luego desinfectarlo porque da susto. Además, el aislamiento nos ha llevado a ese tipo de negocios. ¿Qué hace el régimen simple de tributación? De todo lo que reciba el empresario por medios electrónicos, que ya le mencioné, tiene derecho a descontarse el 0.5% del total de esas ventas que haga, de esos ingresos que tenga. 0.5%. Si hablábamos de tarifas que iban en el 1.8% o arrancaban en el 1.8%, y el empresario recibe todas sus ventas por medios electrónicos, pues ya vamos a estar hablando de tarifas del 1.3%. Estamos incentivando la bancarización porque el pago y la declaración del régimen simple de tributación se debe hacer por medios electrónicos, pero también la factura electrónica gratuita. Y ya mi colega Mario dejó establecido de alguna manera que los del régimen simple de tributación debían tener factura electrónica a los 2 meses de haberse inscrito en el régimen simple de tributación. En ese momento tal vez usted pensó, pero que si son brutos, ¿cómo le van a poner al del régimen simple de tributación factura electrónica? ¿No ve que somos los microempresarios, somos los más pequeños? Y yo le voy a decir una cosa, no quiere decir que usted deba facturar todo electrónicamente. Usted debe contar con el mecanismo para facturar electrónicamente. Y se lo voy a poner como un ejemplo. Yo salgo de este webinar y me voy para una cigarrería en mi sector que está en el régimen simple de tributación a comprarme para las 11 una gaseosa y una empanada. Sería absurdo que yo, persona natural, al que no me va a servir la factura electrónica, le pida a ese tendero una factura electrónica. Por lo tanto, ese tendero me puede entregar a mí un documento equivalente como el POS, por ejemplo. Puede seguir utilizando el POS. Pero ¿qué pasa si el que le compra a ese tendero, a esa cigarrería o a esa tienda que está en el régimen simple de tributación, no soy yo persona natural, sino es una empresa de mi sector que todos los días compra gaseosas y empanadas para sus clientes o para sus trabajadores? ¿Qué es lo primero que le va a pedir ese empresario al del régimen simple de tributación? La factura electrónica. Y el del régimen simple de tributación no le va a poder decir no, no tengo, porque si le dice eso, lo primero que va a hacer el empresario, ¿saben qué es? Irse para el del lado. Es decir, lo que estamos acá proveyendo es un sistema para que el contribuyente del régimen simple se mantenga en el mercado. Y la siguiente pregunta que usted se estará haciendo, o la siguiente afirmación que usted se estará haciendo es, pero es que eso cuesta. Y tiene razón, eso cuesta, pero hay 3 maneras de facturar electrónicamente. Por un proveedor tecnológico que cuesta, o conectándose directamente a la DIAN que cuesta, o la tercera, que ya les habló Mario Márquez, la factura electrónica completamente gratis. Y esa factura completamente gratis para los del régimen simple de tributación incluye incluso la firma digital.
que en el mercado puede costar entre 200 y 400 mil pesos el año, dependiendo del sector. Si usted está en el régimen simple de tributación, le va a salir absolutamente gratis facturar electrónicamente. Y le vamos a dar un beneficio para que se mantenga en el mercado y no se salga del mercado. Siguiente beneficio del régimen simple de tributación, muy importante. RUT simple. Si usted hoy se quiere meter al régimen simple de tributación, usted debe, o más bien, si usted quiere hoy sacar el RUT, registrarse, formalizarse, usted tiene que ir a una DIAN o a una Cámara de Comercio. Si usted se quiere meter al régimen simple de tributación y no tiene RUT, le invito a que escanee este código de barras o este código QR, porque a la medida que usted escanee este código QR, usted va a poder determinar o entrar a un mundo donde va a poder sacar el RUT sin poner un pie en la DIAN y desde su celular. Es decir, ya no va a tener excusas para no formalizarse. Esto es el RUT simple. Si usted está en un municipio cerca de Barranquilla donde no hay DIAN y tiene que sacar el RUT, ¿qué va a pasar? Usted va a tener que ir hasta la DIAN. ¿Cuánto le cuesta eso, caballero? Usted va a decir, yo prefiero no formalizarme. Ya no hay excusa, se puede formalizar entrando al régimen simple a través de este mecanismo. En el régimen simple de tributación, y es muy importante que veamos esto rápidamente, hay unos requisitos para poder optar por el régimen simple de tributación. El primero es que se trate de una persona natural que desarrolle empresa, incluyendo un profesional liberal, y para resumirle esto, el único requisito que se pide es que el empresario esté desarrollando su actividad con sus propios bienes, si es persona natural. Si desarrolla su actividad con los bienes de su contratante, no podría optar por el régimen simple. Pero si es una persona natural, comerciante, del Yacopi, puede optar por el régimen simple de tributación. O una persona jurídica de naturaleza societaria, cuyos socios sean personas naturales residentes en el país. Y en ambos casos, no tener ingresos que superen en el año inmediatamente anterior 80.000 VTs. 80.000 VTs para el año 2020 equivalen a 2.800 millones de pesos. Es decir, en el régimen simple de tributación podrían estar el 95% de las empresas en Colombia, porque abarcan todas las microempresas, de acuerdo al decreto que las clasifica, todas las microempresas y algunas pequeñas empresas. Finalmente, el régimen simple, para que usted pueda optar por el régimen simple de tributación, debe cumplir las obligaciones tributarias de carácter nacional y local, es decir, debe estar al día en el cumplimiento de esas obligaciones. También le mencioné que el régimen simple de tributación fue creado para formalizar, que fue creado para ayudar a las empresas a crecer. Hay empresas o hay actividades que por naturaleza son formales y no necesitan este tipo de ayudas. Muy rápidamente le voy a decir quién no puede optar por el régimen simple de tributación. No pueden optar por el régimen simple de tributación los extranjeros, sean personas naturales o empresas. No pueden optar por el régimen simple de tributación los asalariados o los funcionarios públicos. No pueden optar por el régimen simple las filiales, subsidiarias, agencias o sucursales de personas jurídicas, es decir, una sociedad que esté en una situación de control. No puede optar. O una sociedad que tenga acciones en otra sociedad no puede optar por el régimen simple de tributación, ni una entidad financiera. Tampoco cualquier persona natural o jurídica que desarrolle una actividad de microcrédito, que sea un rentista de capital, que realice factoring, asesoría financiera, generación, transmisión, comercialización de energía eléctrica, o quien fabrique, comercialice o importe automóviles o municiones o pólvoras o explosivos o importe combustibles. Son las únicas excepciones. La mayor cantidad de personas en el régimen simple de empresarios pueden estar en el régimen simple de tributación. Tarifas. Les mencionaba que las tarifas del régimen simple de tributación van a depender del grupo de actividad que usted realice y del porcentaje de ingresos. Son 4 grupos de actividades. Número 1, las tiendas pequeñas, los minimercados, los micromercados y las peluquerías. Grupo número 2, todas las actividades en donde prime el factor material sobre intelectual, comercio, electricistas, albañiles, agricultores, ganaderos, industriales. Grupo número 3, profesionales, consultores y toda actividad donde prime el factor material sobre el intelectual. Y el grupo número 4, expendio de comidas, bebidas y transporte. En todos los 4 grupos, estas son las tarifas anuales, están determinadas por 4 rangos de actividades, por 4 rangos de ingresos. Si el ingreso del contribuyente el año es entre 0 y 6.000 VTs, va a pagar la tarifa más baja, que en el caso del grupo número 1 es el 2%. Va siguiendo hasta 30.000, 80.000 VTs, que es la más alta. ¿Qué incluye esta tarifa? 4 impuestos. Renta, ICA, avisos y tableros y sobretasa bombería. 4 impuestos por el precio de uno. 2% del ingreso bruto. 2%. La mayor cantidad de contribuyentes en el régimen simple de tributación, creemos nosotros, va a pagar la tarifa más baja. ¿Por qué?
porque el primer rango llega hasta 6.000 VTs, estos son más o menos 215 millones de pesos en el año. Quiere decir que el contribuyente debería vender más o menos 600.000 pesos diarios para poder llegar a ese tope, un poco más. La mayoría de empresarios en Colombia no vende diariamente 600.000 pesos, usted y yo lo sabemos. De manera que siempre vamos a estar en el tope más abajo. Y en el caso del grupo número 1, además de este barato impuesto, no va a ser responsable de IVA, así venda 80.000 VTs. Grupo número 2, las tarifas van entre el 1.8% y el 5.4%, grupo número 3 entre el 5.9% y el 14.5%, y el grupo número 4 entre el 3.4% y el 7%. Si el contribuyente en el régimen simple de tributación es responsable del IVA y del consumo, le va a agregar el valor de esos impuestos, que son exactamente los mismos del régimen ordinario. Ahí no hay ninguna ventaja, salvo la simplificación en el trámite. ¿Cómo inscribirse en el régimen simple de tributación? Acá quiero hacer un énfasis muy importante. Si usted ya tiene RUT y quiere inscribirse en el régimen simple de tributación, tiene hasta el 31 de julio, tiene 30 días para inscribirse. Y es muy fácil inscribirse. Simplemente ingrese a nuestra página web, ingrese por usuario registrado, ponga su usuario y su contraseña, como está viendo acá, y cuando llegue al dashboard, usted va a encontrar en favoritos algo que se llama optar por el régimen simple de tributación. Ahí ingresa, contesta unas preguntas de control, firma electrónicamente. Si no tiene firma electrónica, tramítela en línea, hágalo rápidamente, eso es muy sencillo y gratis. Firma electrónicamente y ya tiene actualizado su RUT. Desde ese punto de vista, si usted tiene RUT, le pido que recuerde que tiene hasta el 31 de julio para inscribirse en el régimen simple de tributación. Si no tiene RUT, si se quiere formalizar, si va a empezar un negocio, se puede inscribir en cualquier momento del año, salvo que, o más bien, lo único que tiene que hacer es inscribirse al momento de sacar el RUT. Eso es muy importante. Para terminar, quiero mostrarles finalmente nuestro micrositio del régimen simple de tributación. Y el micrositio del régimen simple de tributación que encuentran en Google, buscando DIAN RST, miren, es el primer resultado. Acá van a encontrar diferente información, beneficios, cómo inscribirse, tutoriales, y van a encontrar en herramientas un simulador. Ese simulador lo que le va a permitir a ustedes es calcular cuánto van a pagar de impuesto. ¿Y por qué es muy importante eso? Porque el régimen simple de tributación puede servirle o no servirle. Nosotros creemos que le sirve a la mayor cantidad de empresarios en Colombia, ¿verdad? Y si le sirve a la mayor cantidad de empresarios en Colombia, tiene que hacer cuentas en todo caso. Pero lo único que quiero decirles es, utilice el simulador del régimen simple de tributación. No se deje creer de aquellos que dicen que el régimen simple de tributación no es bueno porque la base gravable es el ingreso bruto. Eso no es verdad. Usted, para determinar que el régimen simple de tributación le conviene, debe tener en cuenta los descuentos que tiene por empleados, tiene que tener en cuenta los descuentos que tiene por medios electrónicos. En la medida que usted tenga más empleados, va a tener mayores descuentos. A grandes rasgos y a muy grandes rasgos los invitamos, este es lo que teníamos para ustedes. Vamos a tener unos Facebook Live en la página web de la DIAN de Facebook a partir de mañana, todos los jueves durante este mes, donde vamos a empezar a responder preguntas. Los invitamos a participar. Mañana es a las 2:30 de la tarde. Entonces, los invitamos a participar para que ahí empecemos a ahondar un poco más en todo esto. Quisiera darle las gracias nuevamente a Copy por la invitación y pues quiero saber si tenemos preguntas en este momento. Efectivamente, doctor. Muchas gracias a usted por su conferencia. Ya le voy a ir transmitiendo algunas preguntas de nuestros asistentes. Si este régimen de tributación simple habla de formalización, pero asimismo crea obligación como contribuyente, estos comerciantes menores con respecto a sus actividades y supuestamente le da liberación de temores a estos comerciantes, se debe tener un ordenamiento dentro de este sector. Está como enredada la pregunta. Sí, tal vez voy a interpretar la pregunta, si me lo permites. Tal vez lo que quieren decir es, ¿será que una persona que este régimen simple fue creado para los pequeños también? ¿Será que si un pequeñito se mete en el régimen simple de tributación le va a generar problemas?
Pues la respuesta creo que no. Por el contrario, yo creo que al formalizarse va a poder acceder a todos los beneficios que trae la formalidad. Miren, el Consejo Privado de Competitividad dice que los empresarios formales crecen 2.5 veces más rápido que sus pares formales. Desde ese punto de vista, al crecer más rápido que sus pares formales, que sus pares informales, pues conviene la formalización. Sin la formalización no pueden acceder a los beneficios que ya están empezando a aflorar para esta época. Entonces, sí, si usted es un empresario que no paga un peso de impuestos, y acá tenemos que ser claros, contra la informalidad no podemos competir en términos de plata porque el informal paga cero. Acá le estamos diciendo, pague poquito, pero pague poquito, pague algo. Pero a cambio de todos los beneficios que implica eso, visibilidad al sector financiero y todo lo que ustedes conocen, de manera que vale la pena meterse. Perfecto. Me pregunta el doctor Eduardo que si está inscrito, que si queda inscrito solo con hacer el registro en la DIAN, en la plataforma de la DIAN. Sí, solamente con eso, no tiene que ir a la DIAN, no tiene que ir nada más. Simplemente ingresa a la DIAN, si su código SIU es de los del régimen simple de tributación por su actividad, en el dashboard le va a salir inscribirse, optar por el régimen simple de tributación. Y eso es todo. Si usted tal vez no le sale eso es porque su SIU no le permite estar en el régimen simple de tributación, caso en el cual verifique si es que no tiene actualizado el RUT, si lo tiene actualizado, si no lo tiene actualizado, actualícelo y luego se mete en régimen simple. Tiene hasta el 31 de julio. No diga que no le avisamos. La señora Kimberly pregunta que cómo es el IVA en el registro simple tributario. Kimberly, muchas gracias por la pregunta. En el 2593, en el IVA, perdón, tú tienes que presentar la declaración anual consolidada del IVA. Sin embargo, a través del 2593 vas a tener las casillas para ir anticipando lo que bimestralmente vas recaudando de IVA, y así no tienes que guardar la plata todo el año. ¿Con qué normas las liquidas en el 2593? Exactamente con las mismas que tienes en el régimen ordinario, y no cambia nada, simplemente es un mecanismo de recaudo. Ok, el señor Eduardo pregunta que si se acoge a este régimen, ¿puede aplicar a la retención de fuente por salario a mis empleados? Don Eduardo, sí, si usted se acoge al régimen simple de tributación, usted debe seguirle practicando retenciones en la fuente a sus empleados. Pero usted, como empresario, ya no va a estar más sujeto a retenciones de renta ni de ICA, ni va a tener que practicar retenciones de renta ni de ICA. Va a seguir sujeto a retenciones de IVA normalmente. Bueno, doctor, pensaría que ya no tenemos más preguntas por el momento. Le damos pues pase al doctor Jorge Manuel Deuch González. Muchas gracias. Con un placer tenerlo, doctor. Él es abogado de la Universidad del Norte, especialista en Derecho Tributario de la Universidad del Rosario, con un magíster en Comercio Exterior de la Universidad Complus de Madrid, España. Es funcionario de la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas de la DIAN, con más de 10 años de experiencia en la División de Gestión Jurídica de las Direcciones Seccionales de Impuestos de Bogotá y de Barranquilla. Actualmente, pues, es docente también de la universidad. Bienvenido, doctor. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes. Espérate, estoy colocando la presentación. Bueno, saludos al doctor José Andrés Romero Tarazona, director general de la DIAN, a la doctora Nancy Patricia Holguín Medina, directora seccional de Impuestos Barranquilla, también a la doctora Rosemary Quintero, presidente nacional de ACOPI, y también a doctor Lamprea y doctor Márquez, y a todas las personas que nos están acompañando en este evento. En cuanto a los beneficios tributarios establecidos durante la pandemia, como DIAN queremos dar una charla sencilla y pedagógica de los decretos y resoluciones más importantes, porque por cuestión de tiempo no se pueden enunciar todos, se nombrarán los más importantes que han sido creados con el fin de poder apoyar y ayudar a nuestros empresarios, contribuyentes y emprendedores con ocasión a esta situación. La forma con que voy a explicar los diferentes beneficios de carácter fiscal, dejando a un lado la parte cambiaria y la parte aduanera,
es por temas y no por el orden cronológico en que han sido expedidos los diferentes decretos, porque las medidas tomadas en los mismos han sufrido modificaciones para poder concatenarse a las diferentes necesidades y problemas que se han suscitado durante el transcurso de esta pandemia. Hay algunos de estos beneficios que les voy a hablar que a la fecha no están vigentes, pero considero importante mencionarlos sucintamente porque se puede evidenciar cómo la DIAN se ha acoplado de manera rápida y ha brindado todos los mecanismos para poder ayudar a todos nuestros contribuyentes. En primera medida, y antes de hablar de los beneficios, me parece importante hacer unas pequeñas precisiones sobre la diferencia entre el estado de emergencia y la emergencia sanitaria. Esto es muy importante cuando ustedes lean los decretos se limitan su vigencia teniendo en cuenta estas dos figuras. Entonces, sabemos que la pandemia del COVID-19 fue decretada por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de este año. En Colombia, el presidente, mediante el decreto 385, el 12 de marzo, expidió la emergencia sanitaria. ¿Qué quiere decir emergencia sanitaria? Es que el presidente tomará medidas administrativas a través de decretos ordinarios, esto es cierre de aeropuertos, el confinamiento con respecto a los espectáculos públicos y etcétera. Sin embargo, como habíamos visto, se ha agravado la situación con ocasión a la pandemia, entonces se necesitaban tomar unas medidas más estructurales y profundas que solo se pueden hacer a través de leyes, pero sabemos que las leyes expedidas por el Congreso se pueden demorar un año. Entonces, para estas situaciones y para estos casos, la Constitución Nacional prevé el mecanismo de los estados de excepción en el artículo 215 de la Constitución Nacional y para el presente caso, los estados de emergencia. Y esto es que el presidente de la República, dentro del estado de emergencia, puede tomar medidas que tienen la misma jerarquía que una ley de la República. Estos son llamados decretos ley. Teniendo en cuenta esto, se expidió el decreto 417 del 17 de marzo, donde se declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica. Estos estados de emergencia no pueden ser para siempre. La Constitución establece que será por 30 días calendario y en ese término lo que hizo el Ejecutivo fue crear y modificar normas. Y para el caso fiscal, que es el que estamos exponiendo, creó, por ejemplo, impuestos como el impuesto al COVID, o modificó el estatuto tributario, o modificó la ley del crecimiento, por dar unos ejemplos. Finalizado hasta el 17 de abril este estado de emergencia, siguió la emergencia sanitaria a través de medidas de decretos ordinarios. Se agravó más la situación, se puede prorrogar este estado de emergencia, se puede hacer hasta por 2 veces. Se hizo una prórroga por el decreto 637 del 6 de mayo por 30 días calendario también hasta el 6 de junio, donde también se tomaron ciertas medidas de fondo. Después del 6 de junio y a la fecha nos encontramos en una emergencia sanitaria. Repito, son medidas de carácter ordinario que toma el presidente, como lo que les dije, por ejemplo, el confinamiento. Estas son la diferencia estructural entre esos dos. Ahora bien, en cuanto a las temáticas más importantes, porque por cuestión de tiempo no puedo dar todos los beneficios, encontramos la ampliación a las diferentes declaraciones. Esto se inició con el decreto 401, el cual no es un decreto con fuerza de ley, o sea, no es un decreto que fue expedido dentro del estado de emergencia, y se tomó porque el gobierno empezó a ver con la situación en Europa que la crisis económica se iba agravando
y que podía ser muy factible que nuestros contribuyentes no pudieran cumplir con sus obligaciones sustanciales dentro de los plazos ya determinados. Entonces se hicieron una serie de modificaciones a diferentes tributos. Por ejemplo, en cuanto a las personas del régimen simple, el cual habló el doctor Lamprea, elemento muy importante en cuanto a la formalización, como él señaló, tengan en cuenta que todos los beneficios que yo voy a hablar aquí son para las personas formales, para los cumplidores, no hay beneficios para los informales. Aquí lo que se hizo fue, se amplió el calendario en cuanto al pago anticipado del bimestre enero y febrero y marzo-abril y se pasó para mayo y junio respectivamente. Y en cuanto a IVA, y en cuanto a la presentación de la declaración, ustedes tienen que presentarla si pertenecen a este régimen en octubre del presente año. También se veía venir una mayor crisis en ciertos sectores económicos que ya la estaban pasando mal, como eran las empresas de transporte, de pasajeros, hoteles y actividades de espectáculos musicales y culturales en vivo. Para estos sectores se modificó el plazo para el pago de sus declaraciones de renta. Esto es, para el mes de julio hasta el 31 de julio, tienen plazo las personas jurídicas para presentar el pago el primer pago de su declaración de renta y en caso dado que sea gran contribuyente, el segundo pago, porque ya el primer pago se debió hacer en el mes de febrero. Y la misma suerte para el mes de agosto, el segundo pago se debe realizar si eres persona jurídica y si es un gran contribuyente, realizar el tercer pago. En cuanto al impuesto al patrimonio, el impuesto al patrimonio es el primer pago ya se debió haber realizado del 12 al 26 de mayo y el segundo pago está para entre septiembre y octubre. Se amplió también los plazos para la sobretasa del anticipo. Estos que tiene que ser en 2 cuotas ya se debió hacer, la primera cuota del 4 al 27 de abril y la segunda cuota, teniendo en cuenta el último dígito del NIC, se hará del 9 al 24 de junio. Ahora bien, en cuanto a modificaciones, los decretos 435, 520 y 655, que sí son decretos establecidos dentro de la emergencia económica, establecen también ampliación de plazos, como por ejemplo en la declaración de activos en el exterior, que ya debió ser presentada por las personas, por los grandes contribuyentes, y para las personas jurídicas creo que el plazo termina hasta el día de hoy. Además, en cuanto a la declaración de renta, en principio se tenía que haber pagado, según lo establecido en el decreto 435, presentado y pagar la primera cuota de entre el 21 y el 19 de abril. El artículo 520, teniendo en cuenta pues la problemática del confinamiento y la dificultad para que los empresarios y sus contadores y asesores tributarios pudieran reunir la información, se creó una cuota tasa que consistía que el primer pago de la declaración de renta, que era en abril y mayo, tendría que hacerse por el 50% de lo pagado en el 2018. Y la presentación de la declaración de renta se haría en el mes de junio y hasta el día de hoy, 1 de julio. Para los grandes contribuyentes pasaba lo mismo. La segunda cuota tendrían que pagarla teniendo en cuenta el 45% de lo pagado en el año pasado. Ahora bien, en pro de inyectar recursos en estos momentos a nuestros empresarios, se modificó el plazo para el pago de la segunda cuota, que es muy importante, que consiste en que aquellas personas catalogadas por sus ingresos como micro, pequeñas y medianas empresas pagarán su segunda cuota a final de año. Esto es para
entre el 9 de noviembre al 7 de diciembre pagarán su segunda cuota. ¿Y por qué es tan importante este beneficio? Porque inyecta recursos para las MIPYMES, que en Colombia son el 90% de las empresas de nuestro país. Para determinar quiénes son micro, pequeñas y medianas empresas, el Decreto Único del Sector de Comercio, Industria y Turismo establece los montos en VT, teniendo en cuenta los ingresos por las actividades ordinarias anuales. Para dar un ejemplo, usted como empresario tendrá que pagar su cuota, su segunda cuota de la declaración de renta a final de año si, por ejemplo, usted pertenece al sector manufacturero y sus ingresos del año pasado fueron igual o inferiores a 61.833.869.955. En ese caso, usted tendrá todo el semestre para tener un flujo de caja y poder pagar hasta el final de año. También mediante la resolución 53 del 28 de mayo del 2020, se volvió a modificar los plazos del calendario para la presentación de la información exógena, porque ya había sido modificado a través de las resoluciones 27 y 46 y quedó el plazo estipulado para la presentación de la formación de los medios magnéticos entre el 16 de junio al 2 de julio. ¿Por qué tantas modificaciones? Porque pues a medida que iba avanzando el confinamiento, sabemos la dificultad que tenían los contadores y empresarios para poder desplazarse y cumplir con esta obligación formal, y por eso se dieron estos cambios. También vemos la ampliación de plazo de la factura electrónica, la cual estábamos hablando ahorita, sobre la resolución 42. Para algunos, no todos los sectores, hubieron modificaciones teniendo en cuenta el impacto del COVID-19 trajo a sus empresas. Por ejemplo, la construcción tenía que haber iniciado la facturación electrónica desde el 1 de junio del 2020. La fecha que se postergó es a 1 de noviembre de este año también. También pasaría lo mismo, por ejemplo, con el comercio de automotores, repuestos, computadores y equipos. Habrían tenido que empezar desde el 4 de mayo a facturar electrónicamente y se postergó hasta el 1 de noviembre del presente año. Mecanismo para garantizar el cumplimiento de las funciones de las autoridades. ¿Qué pasó? El decreto 491 estableció que todas las entidades del gobierno nacional suspenderían los términos administrativos. Teniendo en cuenta este decreto, el director de la DIAN expidió las resoluciones 30 del 29 de marzo y posteriormente la 41 del 5 de mayo, con el fin de poder ayudar a todos nuestros contribuyentes y mutando a una entidad más cercana al ciudadano. Este apoyo consistía en el levantamiento de los términos en estos 5 puntos que ustedes ven acá. No se levantaron esos términos para fiscalización, ni para el proceso de liquidación, ni para proferir mandamientos de pagos, ni embargos, ni secuestros. Lo que pasó en este momento, y es muy importante, es que la DIAN empezó a entender que para poder ayudar a nuestros contribuyentes tenía que virtualizar todos nuestros canales, y a la fecha de hoy, que ya la suspensión de términos finalizó el 2 de junio, según lo dispuesto por la resolución 55 del 29 de mayo, ustedes pueden hacer y cumplir todas sus obligaciones sustanciales y pueden ser atendidos por la DIAN sin poner un solo pie en la entidad. Fuimos de las entidades del gobierno nacional que con mayor rapidez pudimos operar de manera digital porque nos venimos preparando y, como le dice el señor director, seguimos en pro de ir mejorando para que todos nuestros canales virtuales sean los más expeditos y más fáciles. Tengan en cuenta la suspensión de términos fueron de 13 días y 2 meses. ¿Para qué tengan en cuenta?
para lo que tiene que ver con las caducidades, las prescripciones y las firmezas de las firmezas de las declaraciones. Todas estas figuras se prorrogarán por este término que les estoy diciendo, adicional de 2 meses y 13 días. Y durante este tiempo, como les venía diciendo, ¿qué se hizo? El poder ayudar a nuestros contribuyentes para que a través de mecanismos virtuales, como les dije, sin necesidad de desplazarse a la DIAN, pudieran cumplir con sus obligaciones, como la de presentar la declaración de renta a través de su formulario 110 o los otros formularios. También en los procesos de devolución o de compensación se consideró que no se podían suspender los términos porque en estos momentos hay que inyectar recursos a todos y a cada uno de nuestros empresarios y contribuyentes. Por eso se levantaron los términos para poder devolverlos a cada uno lo que les corresponde, como se ha hecho y como ustedes han vislumbrado a través del procedimiento abreviado automático establecido en el decreto 535, que más adelante lo vamos a mencionar, y como también se está haciendo a través de las devoluciones automáticas establecidas en el decreto 807. En cuanto a facilidades de pago, lo miraremos más adelante con el decreto 688. Ustedes, si están en estos problemas, en estos momentos con problemas de liquidez, la DIAN les está diciendo acérquense, nosotros podemos arreglar y ampliar los plazos y los intereses moratorios serán a la tasa de unos intereses corrientes bancarios. También en cuanto a la gestión de títulos de depósitos judiciales se levantaron términos para que durante ese tiempo se pudiera devolver los dineros si habían algunos embargos. Y en último, las solicitudes de desembargo. En cuanto a las solicitudes de desembargo, pudimos ayudar a nuestros contribuyentes porque sabemos que en estos momentos están ilíquidos. Entonces, a través de facilidades de pago, se pudo colaborar para que efectivamente pudieran tener nuevamente liquidez. Además, también dentro de las facilidades que se ha hecho por los medios virtuales y electrónicos, es que se están enviando los desembargos de forma virtual, acelerando los procesos en los desembargos. Una de las medidas más importantes que ha ayudado a inyectar recursos a nuestros empresarios fue el procedimiento abreviado de devoluciones automáticas de saldo a favor en renta IVA. Esto fue con el decreto 535. Este estuvo vigente parcialmente, por decirlo así, hasta el 19 de junio del 2020, según lo que estableció el decreto 807 del 4 de junio. ¿Y qué disponía este decreto? Y les digo que es temporalmente porque todavía hay un mes de vigencia para aquellas personas que les hayan sido inadmitido la solicitud, tienen un mes más para subsanarla y volver a presentarla. Este beneficio consistía en que los trámites para solicitudes de devolución por medios electrónicos, no por medios físicos, se realizarían por el término de 15 días y no por el término de 50 días, como lo establece el artículo 855 del Estatuto Tributario, sin necesidad de anexar la relación de costos, gastos y deducciones, la cual sí tendría que ser acompañada 30 días después de finalizar este beneficio. Es muy importante señalar, como lo estaba haciendo el director, la filosofía que tuvo la devolución abreviada de inyectar recursos a nuestros empresarios, y así las cifras lo demuestran. Se ha devuelto a la fecha 8 billones de pesos. Esto quiere decir en un crecimiento porcentual, en una tasa de crecimiento porcentual aproximadamente un 710% o que más del año pasado, o un 8.1 más de lo devuelto en el 2019. Esto no fue una tarea fácil al interior de la DIAN. En muchas seccionales y también en la seccional Barranquilla
muchos de mis compañeros, en los cuales estaban en diferentes divisiones, fueron reasignados a devoluciones con el fin de poder responder a esta gran demanda y compromiso que teníamos con nuestros contribuyentes. Las devoluciones automáticas que trajo el decreto 807 no acabó con esta forma de poder ayudar a nuestros empresarios. Seguimos con este compromiso de poder inyectar recursos. Lo nuevo para estas devoluciones inició desde el 22 de junio. ¿Y qué es lo que va a pasar? Si usted es de riesgo bajo, va a seguir haciéndose la devolución por el término de 15 días. La única modificación que se dio fue un requisito que es el soporte del 25% de los costos, gastos y o impuestos sobre la renta descontables provenientes de proveedores que emitan facturas electrónicas. Esto tiene vigencia hasta el 1 de enero del 2021. Los que no cumplan con este requisito del 25% y que sean de alto riesgo, como les digo, tendrán el trámite de la solicitud dentro de los 50 días, como les establece el Estatuto Tributario en el artículo 855. Una pregunta muy común que nos hacen a nosotros los contribuyentes: ¿cómo saber soy riesgo alto o riesgo bajo? Sobre ese punto, pues nosotros los funcionarios en general no sabemos, porque esto tiene una reserva legal. Para saber si yo soy de riesgo alto o bajo, existe una interfase que alimenta un sistema de riesgo, como cualquier entidad financiera. Lo que les quiero decir, por ejemplo, es si ustedes van a un banco y piden un préstamo, el banco, para determinar qué tan riesgoso es hacerle un préstamo, determina si ustedes han pagado o si tienen deudas o si se demoran en sus pagos. Esto con el fin para saber qué tan riesgoso es prestarle. Lo mismo pasa para saber si usted es de alto riesgo, y el único que puede saber es usted. Si usted ha presentado declaraciones de retención sin pago, ha solicitado devoluciones improcedentes, es moroso con la DIAN, tiene denuncias de tercero, tiene problemas por proveedores ficticios, ha creado gastos, tiene procesos de determinación en fiscalización o liquidación, tiene procesos contenciosos. Conjurado todas estas problemáticas, las cuales el único que lo sabe es usted como contribuyente, se puede determinar si usted es una persona que representa un riesgo alto para hacerle la devolución. Otro tema muy importante que trajo este decreto 807, teniendo en cuenta el problema del confinamiento y lo difícil que es a veces ir a las diferentes empresas, mucho más es recibir a funcionarios de la DIAN. Entonces, por el tiempo del COVID, se estableció las visitas administrativas virtuales. Y en el caso fiscal, las inspecciones tributarias, inspecciones contables, se harán de forma virtual, como les dije, durante la pandemia. También una modificación muy importante: el régimen de insolvencias fue modificado por el decreto 560 del 2020. Este es muy importante porque trae unas nuevas condiciones para aquellas personas que no han podido salir adelante. Esta modificación del régimen de insolvencia de la ley 1116 del 2006 se estructura o se tiene en cuenta por parte del gobierno estos cambios, porque lo que queremos es que las empresas no quiebren, buscar alguna manera para que puedan salir adelante. ¿Y qué modificaciones se hicieron? Por ejemplo, en descarga de pasivos, sabemos que el Código Civil trae las acreencias de primer a quinto grado y a los acreedores quirografarios. Normalmente el que entraba en primer grado, como por ejemplo la DIAN, tenía prevalencia en el pago, y a veces los otros acreedores no recibían remanente, no recibían el pago suficiente. Y en estos momentos que todos los empresarios necesitan hasta el último centavo, lo que se está haciendo es que, sin importar el grado que tenga, si eres de primero o quinto grado,
poder reunirse con el deudor y poder llegar a unos acuerdos. También hay una rebaja de intereses y sanciones. Sobre este tema, como ya les he señalado, se puede liquidar mucho más bajo a los intereses o a las sanciones que han sido establecidas a través del proceso de determinación. Y los intereses moratorios pueden ser iguales a la tasa bancaria corriente e incluso 50% inferior. También las personas que estén en este régimen no estarán sujetos a retención en renta. Habrá una retención del IVA al 50%. Sobre este punto es muy importante porque esto les dará mayor flujo de caja a ustedes como empresarios, porque si ustedes, por ejemplo, hacen una venta a una gran superficie, normalmente esta gran superficie les va a pagar dentro de los 60 días siguientes. Y teniendo en cuenta el principio de causación, ustedes tendrán que pagar ese IVA en el siguiente periodo. Lo que se trata de hacer con este 50% de retención es que al existir una mayor retención, en el momento que ustedes vayan a presentar su declaración de renta, disminuyen el monto a pagar y esas retenciones practicadas serán pagadas por esa empresa con la cual ustedes hicieron la venta dentro de esos 60 días. Por eso es muy importante esta medida. Por último, no aplica el anticipo de renta sin importar el sector por el régimen de insolvencia en el cual se encuentre. El impuesto solidario por el COVID-19 y aporte solidario voluntario por el COVID. Este impuesto es para inversiones, este impuesto no es para nuestros empresarios, los cuales generan empleo. Es para nosotros los funcionarios, para poder ayudar en esta situación a la clase media vulnerable y a trabajadores informales. Y tampoco es para todos los funcionarios, es para aquellos que tengan unos ingresos superiores a 10 millones o tengan pensiones también superiores a 10 millones. Como se puede ver en la tabla, dependiendo del ingreso, del salario o la pensión, aumentará la tasa. También existe el aporte voluntario, que esto lo puede hacer cualquier persona que tenga unos ingresos superiores al 1.7 millones de pesos. Y también sube gradualmente por la tarifa, teniendo en cuenta el ingreso. Tengan en cuenta que este dinero que van a dar por 3 meses a aquellas personas con este impuesto, esto es de mayo a julio, es un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Otros 2 beneficios importantes. Se otorga una extensión a los servicios de conexión y acceso de voz e internet móviles cuyo valor no supere los 2 VT, o sea, 71.214 pesos, y esto estará vigente por los 4 meses siguientes, esto es hasta el 13 de agosto. Ustedes han visto muchas propagandas diciendo compre 5 megas sin IVA, compre datos sin necesidad de pagar IVA. Estos no son beneficios de las diferentes empresas como Claro o Tigo, sino es el gobierno nacional que ha considerado muy importante en estos momentos que todas las zonas del país estén conectadas, porque como sabemos hay que trabajar en estos momentos en línea, sus hijos también tienen que trabajar de forma virtual y la mayoría de actuaciones se están realizando a través de los medios virtuales. También se aplica beneficios tributarios al sector aeronáutico nacional. Este es un sector muy importante porque puede traer muchos empleos. Entonces, estamos tratando de que se den muchos beneficios para aquellas personas que quieran invertir y tienen que hacer una inversión de 2 millones de VT y no de 30 millones de VT para pertenecer al régimen de mega inversiones establecido en el artículo 253-3, el cual establece prebendas muy importantes como contratos de estabilidad jurídica, renta al 27%, el no pago de dividendos, no impuesto al patrimonio. Estas inversiones deben realizarse hasta el 31 de diciembre del 2021.
Para hacer más jugosa esta inversión, también se disminuyó el valor de la gasolina y de los tiquetes a la tarifa del IVA del 5%. Otro beneficio muy importante para nuestros empresarios y comerciantes es el programa de apoyo al empleo formal PAEF, estipulado en los decretos 639 y 815. ¿Y en qué consiste? En un subsidio que se determina por el número de empleados multiplicados hasta por el 40% del valor de salario mínimo legal vigente. Esto tengan en cuenta, como todos los beneficios son para empleos formales, o sea, aquellos que estén cotizando en pila. Y está destinado a la nómina de aquellas personas jurídicas naturales, sin ánimo de lucro, consorcios, uniones temporales, que hayan sido constituidas antes del 1 de enero y se les dará este beneficio por los meses de mayo, junio, julio y agosto. También es muy importante para tener en cuenta, si uno puede entrar a este beneficio, que la disminución de ingresos sea por el 20, hayan disminuido los ingresos, perdón, del 20% de abril del año pasado al interrupto de abril de este año. El mensaje es claro. Si usted tiene un empleado en su empresa, el Estado lo va a apoyar con hasta 351,000 pesos, con la condición de que usted mantenga a ese empleado. El día sin IVA y reducción del impuesto al consumo. Como saben, se decretó una exención del impuesto sobre las ventas para determinados bienes corporales, como sale aquí en la tabla, en 3 días, el 19 de junio, el 3 de julio y el 19 de julio. Es importante señalar que esto es para impulsar e inyectar el consumo a los empresarios y comerciantes. Y es algo que no fue inventado ni improvisado por el gobierno. Esto ya existía en la ley de crecimiento y como ley que es de obligatorio cumplimiento para el presidente, y por eso fue o está haciendo hasta la fecha. Todavía quedan 2 días para poder gozar este beneficio. También la reducción al 0% de la tarifa del Impuesto Nacional al Consumo en el expendio de comidas y bebidas hasta el 31 de diciembre. Esto quiere decir que ustedes pueden ir a cualquier restaurante, pedir su hamburguesa, pedir un sándwich, pedir un almuerzo, y está exento del 8% del impuesto al consumo. También está la exclusión del IVA sobre el arrendamiento de locales comerciales. Entre otras medidas transitorias tributarias, encontramos el decreto 688. Este va dirigido para nuestros contribuyentes que sí quieren cumplir con sus obligaciones sustanciales y por la situación actual no pueden hacerlos en los plazos estipulados. Para estas condiciones, el decreto señala tasas de intereses de mora transitoria para las obligaciones tributarias y para las facilidades o acuerdos de pago que se suscriban desde el 22 de mayo y hasta el 30 de noviembre, y como les reitero, serán liquidadas diariamente a la tasa de interés bancario corriente hasta el 30 de noviembre del 2020. También se dan las facilidades de pagos abreviadas para quien presente sus declaraciones tributarias entre el 1 de abril y el 1 de junio del 2020. Ustedes pueden solicitar estas facilidades abreviadas hasta el 6 de agosto y la respuesta se dará 15 días después de que usted radique los documentos. Es muy importante esta facilidad de pago porque no hay que denunciar ningún tipo de bien sin ninguna garantía real. Lo único que se necesita es una certificación del representante legal o usted como persona natural, en la cual pueda fundamentar que usted tiene los recursos para honrar su deuda. Importante también que estos recursos, este beneficio también lo pueden tener las personas que hayan incumplido el beneficio. Esperen un momentico que se fue
que hayan incumplido el beneficio, pueden volver a solicitar este beneficio. También la ley trajo otro beneficio, que es la terminación de mutuo acuerdo y la conciliación judicial. Esto consiste en que si usted tiene un proceso en fisca o en liquidación o en sede administrativa, pague el impuesto a cargo y se le condonará el 80% de los intereses y las sanciones. También, en caso de que el proceso se encuentre ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, si usted paga el impuesto a cargo, se le perdonará el 80% de los intereses y sanciones. Otro factor muy importante que tienen que tener en cuenta del sector económico que hemos venido hablando desde el decreto 401, el de empresas de transporte de pasajeros, hoteles y actividades de espectáculos musicales y culturales. Ellos podrán también tener facilidades de pago y se pueden ser pactadas hasta por el menos del 50% y de la tasa de interés corriente bancaria. Por último, está el anticipo de renta. En cuanto al anticipo de renta, sabemos que el pago que se tiene que hacer es hasta el del 75%. Hay ciertos sectores que han sido golpeados y por lo tanto se les va a cobrar menos anticipo de renta este año. Para ciertos sectores el 25%, para otros sectores como el que hemos venido hablando, por ejemplo, del de alimentos, hasta el 0%. También importante, si ustedes no se encuentran en lo señalado en el decreto 766 para disminuir su anticipo de renta, si ustedes tuvieron ingresos, los ingresos que tuvieron el año pasado, fueron inferiores a los ingresos al 30% de los que han tenido en este semestre, también ustedes pueden solicitar que se les reduzca el anticipo, porque se sabe que en este año, con ocasión al COVID, las ventas y el comercio no ha ido bien. Entonces también pueden venir a la DIAN y, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 807 y 808, también puede usted ser beneficiario y reducirle el anticipo. Bueno, muchísimas gracias. Esto es todo. No sé si tengan algunas preguntas. Sí, doctor. Carlos pregunta que si para poder optar por el régimen de insolvencia del decreto 560 se puede acoger a un contribuyente simple porque este año no ha podido pagar los anticipos. ¿Existe alguna ayuda o es solo para los de renta? No, es en general. No es solo para los de renta. Tengo entendido que es para todos. Ok, doctor. La señora Nuris Nacia de la Hoz está levantando la mano. No sé si quiere hacer alguna pregunta directamente. Adelante, doctora Nuris. Puede preguntarle. Sí, doctora. Bueno, parece que no ha podido hacer la pregunta directamente. ¿Cuándo sale el formato para el beneficio de la prima? ¿Cuál prima? Me imagino pues que él se refiere a la prima que dan a mitad de año, el formato para el beneficio del subsidio de la prima, me imagino que estará preguntando. Ok. Si es el subsidio de la prima,
pues tengo entendido que este es mensual. Este beneficio es, como les dije, hasta el mes de agosto por 4 meses y se tienen que cumplir algunos requisitos. Pero no sé o no entiendo la pregunta en que tenga que ver con la prima. Es simplemente un subsidio que se da hasta por 351.000 pesos mensuales para aquellas empresas, como les dije, formales, que entre otras tengan afiliados a la pila a mínimo tres personas, entre los cuales no pueden estar el cónyuge. Pero en cuanto a la prima, no tiene que ver, simplemente es un subsidio por esos meses, pero nada tiene que ver con la prima. Doctor, hay una pregunta, si me paso a régimen simple, pago mi planilla según los contratos que tengo, ¿la empresa a que le cobro esa prestación del servicio debe hacerme descuento de IKE y de Retefuente? Bueno, estoy a régimen simple, ya esto sí ya no es de mi resorte, la verdad, esta pregunta. Ok, perfecto. No, por si la podía responder. Sí. Para deudas de años anteriores, ¿hay descuento de sanciones e intereses? Correcto, el beneficio es para las deudas del 2020 hacia atrás. Para todas las deudas, obligaciones tributarias que se tengan del 2020 hacia atrás, y ustedes pueden solicitarlo hasta el 30 de noviembre para, como les dije, poder transar hasta el 80% de los intereses y sanciones. Aunque esto no es de nuestro resorte, también esto es aplicable para los impuestos de carácter territorial, o sea, para los municipios también. Bueno, ya la señora Nuris parece que pudo hacer la pregunta. Dice que ¿cuál es el impuesto de normalización? El impuesto de normalización pasa que a veces algunas personas tienen ciertos activos en el exterior y no los han declarado. Entonces, para que no tenga sanciones ni problemas por eso, existe el impuesto de la normalización, que es ustedes declaran esos bienes que tienen en el exterior y por un porcentaje inferior se les cobra un impuesto, porque si la DIAN se llega a dar cuenta, pueden estar inmersos hasta en pena privativa de la libertad. Ok, bueno, la última pregunta sería, ¿cuándo sale el borrador de la reforma tributaria? Bueno, eso tendríamos que preguntarle a los padres de la patria, al Congreso de la República, porque a la fecha todavía no se tiene nada establecido. Perfecto, sí, doctor. Bueno, son preguntas que nuestros asistentes nos hacen y pues nosotros la transmitimos. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos en la tarde de hoy. También agradecemos al doctor Lamprea y al doctor Márquez por su intervención, por supuesto, al director de la DIAN, muchísimas gracias por su participación. De parte de la doctora Rosemary, agradecemos pues siempre contar con el apoyo de entidades como las que ustedes representan, la de la DIAN. A ustedes muchísimas gracias por esta invitación también, y a la orden para lo que necesiten siempre. Claro que sí, doctor. Estimados asistentes, nosotros estaremos compartiendo esta grabación de este webinar por medio de los correos electrónicos que ustedes registraron. Sería el día de mañana. Con muchísimo gusto estamos en expensas de resolver cualquier inquietud que puedan tener por medio de nuestro correo electrónico.